imágenes, pero la idea es que este día vamos a recorrer un poco de lo que refiere a la patología respiratoria. Ante todo, reconocer que aquí los protagonistas son los pulmones y la unidad funcional del pulmón, que es el neumocito, en donde se van a repercutir toda la cantidad de enfermedades y alteraciones fisiopatológicas que conlleve según la alteración. Siguiente imagen. Bueno, miren, curiosamente las enfermedades pulmonares tienen algo en común todas, y esto quizás sería una pregunta de examen. ¿Cuáles son las enfermedades que tienen en común la disnea? La disnea es en sí la dificultad o la incapacidad de respirar. O sea, tenemos lo que son el enfisema, el asma bronquial, la bronquitis crónica y la bronquiectasia. O sea, el fin común entre todas estas enfermedades patológicas que tiene que ver el pulmón es la disnea. Siguiente imagen. Ahora, es importante, en la imagen anterior había un término que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, en la imagen anterior, en la parte superior había unas siglas que es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que conlleva justo ahí, esa imagen arriba, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son esas enfermedades que ustedes ven acá, que son 4, que al final conllevan, cuando ustedes oigan hablar de EPOC, sepan muy bien que se está hablando de este abanico de enfermedades que tiene que ver con el síntoma final, que es la disnea. Siguiente imagen. Primero, yo creo que el asma es una enfermedad bien conocida, que normalmente tiene que ver con hiperreactividad bronquial, disnea, tos y sibilancia, y bien primordialmente tiene que estar asociada con la IgE, los eosinófilos, hipersensibilidad, aquellas personas que pues tienen alergias, que tienen problemas de ya atopías, o sea, predisposición genética a este tipo de enfermedades, y que este tipo de ataques no remitan, o sea, que no cesan, y que al final, si no hay un tratamiento adecuado, pues al final se va a convertir en un estatus asmático, y que al final puede conllevar a lo que es la muerte. Ahora, si queremos reconocer cuáles son las etiologías probables del asma, tenemos que pensar lo extrínseco. Extrínseco es lo que de afuera puede ser el polvo, la atópica, o sea, una etiología propiamente de herencia profesional, dependiendo lo que en sí, ya sea la persona trabaje en función de un ambiente que predisponga a que suscite asma, pues va a aparecer. Y al final la aspergilosis como un hongo que habitualmente puede estar relacionado con este tipo de alteraciones, que es importante conocer. O sea, atopía profesional, aspergilosis. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo que normalmente el estatus asmático tiene algo muy peculiar. Ven esta persona, este niño con un broncodilatador, que habitualmente la imagen que vamos a ver en los niños que habitualmente tienen estatus asmático, casi diríamos cumplen este ciclo, en donde ustedes verán que en el ciclo que lo circunscribe, vemos polvo, vemos flores, vemos animales, vemos comida, vemos líquidos, vemos de todo un poco, que son situaciones que pueden en un momento determinado desencadenar el cuadro asmático de esta persona. Siguiente. Ahora, si lo anterior es lo que está probablemente como etiológico, que viene de afuera, ahora de adentro tenemos lo intrínseco, no reagínica. Esto es relacionada cuando existe una alteración antígeno-anticuerpo de alguna enfermedad autoinmune, que tiene que ver con el desencadenamiento de un problema asmático, o cuando hay un proceso inflamatorio
respiratorio que también susciten, o cuando, por ejemplo, tenemos antecedentes de ingesta de medicamentos tipo la aspirina, que normalmente disminuye las prostaglandinas y aumenta los leucotrienos, que esto tiene que ver con los mecanismos que se suscitan en la inflamación, y que si aparte de esto tenemos el ejercicio, el frío y el estrés, pues esto realmente va a incrementar el cuadro clínico. Siguiente. En la siguiente imagen ustedes ven un niño típico asmático. Estos le llaman el pectus excavatum. Pectus excavatum es el tórax, se ve excavado hacia adentro, en donde ustedes ven las parrillas costales extremadamente prominentes. En sí, aquí es una persona que está con hiperreacción bronquial, en necesidad de oxígeno, y típicamente concuerda con un cuadro asmático. Siguiente imagen. Esta la vamos a obviar porque es un diagrama que no se alcanza a ver muy bien, no quedó bien. Siguiente. Ahora, a todo esto, cuando hay un proceso asmático, el elemento que indiscutiblemente está alterado es el bronquio. Si ustedes se ven, el bronquio que tenemos arriba casi no se le ve la luz, sino que se ve una contracción, vasoconstricción. O sea, el bronquio, cuando está desencadenando un proceso asmático, lo que primero va a suceder es, va a haber una vasoconstricción de la estructura bronquial. Va a haber una hipersecreción de moco. Ahora, lo que va a suceder en esta situación son dos mecanismos. Por la derecha tenemos las citocinas, que en este caso son mediadores que producen la inflamación asmática, y por la izquierda tenemos los leucotrienos, que son los mediadores que producen la inflamación asmática. O sea, por una parte, lo que se pretende en cuanto al tratamiento para evitar y contrarrestar lo anterior es tener antileucotrienos y corticoides inhalados. Es por eso que tenemos estos niños o estas personas que andan con el broncodilatador, salbutamol en su caso, o un esteroide, que en sí lo que pretenden es bloquear los efectos de los leucotrienos y bloquear los efectos de la citocina. Y al final lo que vamos a ver en la parte inferior es un bronquio extremadamente dilatado, cuando vamos a ver que en sí la luz está permeable y supuestamente va a permitir el paso continuo de aire. O sea, aquí ya se contrarresta lo que inicialmente se ha provocado. Siguiente imagen. En la histología que vemos acá es típica de una asma bronquial, los mecanismos que habitualmente se ven. Siguiente imagen. Un acercamiento, vemos la inflamación que se ha desarrollado. En la imagen anterior lo que vemos es una imagen panorámica, pero aquí ya es una imagen panorámica. O sea, vemos de lejos, ya vemos de cerca una imagen en donde hay una cantidad manifiesta de polimorfos nucleares neutrófilos, hay hematíes, hay a la derecha hay proliferación de glándulas, vemos moco, a la izquierda vemos moco, casi en el extremo de la izquierda vemos mucho moco, que son elementos histológicos típicos del asma bronquial. El siguiente. Y también lo que vamos a ver a nivel en el asma, en la mucosa, ahí lo que estamos viendo es un aumento de las glándulas bronquiales. O sea, en el momento de que existe el estatus bronquial, hay una proliferación, hay una hiperplasia de glándulas que tienen como función secretar moco. Es por eso que en estos casos estas personas tienen una cantidad excesiva de moco, pero que al mismo tiempo tienen esa vasoconstricción, y los medicamentos que se usan van en función de eso. Siguiente. Dijimos al principio, siguiente, en esta imagen que ven allí, es una imagen de un foco de asma bronquial, pero típicamente lo que vemos ahí son células plasmáticas. Ustedes ven ahí hematíes, pero lo que ven es una población de células plasmáticas que corresponde a cuando hay un proceso alérgico de hipersensibilidad en donde está involucrada la IgE. Aquí lo que vemos es en sí una cantidad de células plasmáticas que nos hace pensar en sí que tiene que ver, y también eosinófilos con
proceso de tipo alérgico. Siguiente imagen. Esta imagen que tenemos acá representa a lo que sería otro patrón patológico que tiene que ver con el pulmón, es la asociación del tabaco y la producción de enfisema. Así grandemente el tabaco asociado al enfisema, ¿qué es lo que provoca? Hay una sensación de fatiga o una sensación de falta de aire. O sea, los pacientes que adolecen enfisema son aquellos pacientes que ustedes van a ver habitualmente con esa bombona de oxígeno. Son aquellas personas que son dependientes, que andan con una bombona de oxígeno conectada con una ligotera a la nariz, a las fosas nasales, que constantemente las 24 horas están con oxígeno. Entonces, porque hay una necesidad manifiesta de aire, hay una dificultad respiratoria, y el tórax, evidentemente por el esfuerzo físico de tratar de evitar esa disnea, pues este tipo de pacientes generan un tórax abombado. Siguiente imagen. El enfisema, cuando ustedes oigan hablar de enfisema, piensen en el tabaco. Toda aquella persona que toda su vida ha fumado, al final, lamentablemente, va a tener enfisema. El enfisema en sí lo que es cuando hay alteraciones en incremento de los espacios aéreos distales al bronquio terminal. O sea, si ustedes se recuerdan en la histología de los alvéolos del neumocito, los alvéolos tienen paredes, es casi como un hexágono, que al tener el contacto con el tabaco, con la irritación persistente, estas paredes se rompen. Entonces, estas paredes hacen que el alvéolo se expanda de una manera impresionante, lo cual, al expandirse excesivamente, ya no hay la capacidad de él mismo para volver a inhalar como sacar oxígeno. Y al final, curiosamente, dentro de las patologías respiratorias, esta no produce fibrosis, sino que desde el momento que se rompen los alvéolos es donde realmente van a comenzar las alteraciones. Siguiente imagen. Aquí lo que tenemos es que pensar que la hipótesis del inicio del enfisema es que hay una ruptura alveolar, hay una proteasa, antiproteasa que tiene que ver con la alfa antitrixina y que produce esta enfermedad. Ahora, ¿qué es la alfa antitrixina? La alfa antitrixina es una proteína que produce el hígado, que en circunstancias anormales, cuando va a desarrollar su función a nivel de pulmón, no lo realiza por la calidad inadecuada de esta proteína, lo cual entra en déficit. Entonces, este tipo de pacientes que adolecen de enfisema tiene que ver con la ausencia y de una proteína incorrecta o anómala, que sería la alfa antitrixina, lo que al final va a provocar un enfisema, va a alterar el mecanismo de inflamación a través del neutrófilo, un estímulo que va a ser en sí el tabaco. O sea, el tabaco indiscutiblemente es el precursor para que se desarrolle el enfisema. Pregunta de exámenes sería: ¿cuál sería el mecanismo más frecuente y común para el desarrollo de enfisema? Tabaco. Siguiente imagen. Ahí volvemos a hablar del déficit de alfa antitrixina asociado al tabaquismo, pues con una serie de alteraciones que contribuyen al polimorfismo de neutrófilos, a la estasa, a los macrófagos, y al final lo que va a provocar también lesión de las fibras elásticas. O sea, la distensión del alvéolo se va a perder y se va a romper y se va a producir en sí lo que tenemos como enfisema. Siguiente imagen. Tenemos una imagen en donde nos permite conocer una serie de elementos que se van a activar para en el momento que el paciente está desarrollando o ya ha desarrollado
el enfisema. Vamos a tener la activación del factor de necrosis tumoral, va a haber alteraciones de los neumocitos, del alvéolo, linfocitos CD8, va a haber alteraciones de las células epiteliales anexas, va a haber una hipersecreción de moco, por consiguiente, que va a ser lo que en sí va a incapacitar al paciente para esa disnea prominente. Van a haber factores quimiotácticos y evidentemente también la interleucina 8, que sería una citocina propia de mecanismos de inflamación inicial. Siguiente imagen. Vemos nada más una imagen donde en sí es los mecanismos fisiopatológicos que se desarrollan cuando hay activación de las citocinas y también factores de crecimiento celular que condicionan para que se produzca esto. Siguiente imagen. Ahí ustedes tienen una imagen que recuerda mucho al racimo de uvas. El enfisema macroscópicamente, cuando ya ha afectado a los pulmones de manera bilateral, vamos a ver que desarrollan una imagen típica del racimo de uvas, que es lo que estamos viendo. O sea, se ha perdido totalmente la configuración normal de un pulmón, lo cual le va a incapacitar para poder respirar adecuadamente. Va a haber una disnea persistente y va a ser el tipo de pacientes que ustedes van a ver con las bombonas de oxígeno, con la bigotera permanente las 24 horas. Siguiente imagen, por favor. Hay diferentes tipos de enfisema. Hay uno que se llama pan-acinar, que significa pan todo, por todos los acinos. En sí va a estar ubicado en zonas inferiores. Aquí lo que vamos a tener los antecedentes del déficit de alfa-antitripsina. O sea, si ustedes se dan cuenta, el enfisema o los orificios o las lesiones así como en bóveda se están dando casi en toda la superficie del pulmón, y esto tiene la imagen que corresponde cuando hay alteraciones de alfa-antitripsina. Siguiente imagen. Tenemos otro enfisema que se llama enfisema centroacinar, que tiene que ver con los lóbulos superiores, segmentos apicales, y tiene que ver también con tabaco y carbón. O sea, el tabaco asociado también a carbón. Carbón me refiero a la inhalación de la combustión de, un ejemplo, de alguien que esté cocinando con leña y el humo que se inhala, o el que inhala el humo de la combustión de los autobuses. Tiene que ver esto a la hora de desarrollar este tipo de enfisema centroacinar. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo, miren, en la parte central, ustedes están viendo la imagen que no tendría que ser el alvéolo. Justo a la par, en las partes laterales, ustedes ven casi diríamos lo normal, con la imagen normal de un neumocito, pero el problema viene a aparecer cuando ya se convierte en un enfisema. En el caso acá es un centroacinar. Ven que la imagen del alvéolo se ha engrandecido. ¿Por qué? Porque se ha insuflado y se ha hecho inmenso, porque se han roto las paredes, contribuyéndose a que no haya una ventilación adecuada. Entonces, en este caso, al perder la capacidad de suministrar ese reciclaje de oxígeno, vamos a tener este tipo de imagen. Siguiente imagen, por favor. Vamos a tener otro tipo de enfisema que se llama parasectal, que es que tiene que ver con la parte distal más afectada, partes superiores, zonas, y tiene que ver con fibrosis, espacios que andan por 0.5 milímetros a 2 centímetros. O sea, fibrosis, ¿a qué me refiero? ¿O qué tipo de antecedentes? Cuando en el pulmón existan antecedentes de procesos que han provocado cicatrices, pongámosle un proceso inflamatorio, una neumonía o un neumotórax, alguien que haya tenido una herida de arma de fuego en el tórax, que le haya entrado el disparo en el tórax y haya provocado daño en el pulmón. Este tipo de alteraciones probablemente tengan que ver con este tipo de enfisemas parasectales, o sea, y que tenga que ver fibrosis,
reparación de un daño del pulmón, lo cual va a contribuir a la expansión inapropiada del pulmón. Siguiente imagen. Este es un tipo de enfisema que se llama enfisema bulloso o bulloso. Es la imagen así apelotonada que vemos en superficie, que se ve prominente, que corresponde a un tipo de enfisema, en el caso por tabaco. Siguiente imagen. Ahí vemos también, aparte, ahí vemos células multinucleadas porque están fagocitando el material de carbón. Es el enfisema que hablamos anteriormente, que tiene que ver con la inhalación de carbón. Ahí ustedes ven un pigmento de color negro que se está fagocitando, pero inducido por el mecanismo de células multinucleadas macrófagos. Siguiente imagen. Seguimos viendo el enfisema, o sea, esas cavidades grandes, tanto de arriba como al lateral izquierdo, corresponden a espacios que los tabiques alveolares se han roto y se sobreexpresa la cantidad de aire en esos espacios. Siguiente imagen. Ahí claramente vemos lo que es un enfisema. Eso que ustedes ven ahí son los tabiques alveolares, tabiques que se han roto y lo que contribuye el aparecimiento de enfisema. Y aquí lo más frecuente, el tabaco. De ahí pasamos a la otra alteración. Siguiente imagen, por favor. Bronquitis crónica, que es otra alteración que tiene que ver con la apnea. Solo que para poder definir en sí lo que es una bronquitis crónica, es una tos y expectoración persistente durante 3 meses, por 2 años consecutivos. O sea, para que usted pueda llamarle a un paciente que tiene bronquitis crónica, usted tiene que tener tos y expectoración persistente durante 3 meses, durante un periodo de 2 años consecutivos. No tiene que haber daños de obstrucción, o sea, que no tiene que haber un elemento mecánico que provoque obstrucción. Normalmente tenemos vías respiratorias hiperreactivas, o sea, que ya el paciente ya tiene antecedentes. Son aquellos grandes fumadores que también están asociados al tema de enfisema. O sea, un gran fumador, si ustedes bien saben, lo van a ver con tos constantemente, expectoración constante y asociado a estas alteraciones. Ahora, ¿por qué aparecen esto? Pues habitualmente se le echa o se le implica más al sexo masculino a la mediana edad, por irritación crónica en el caso del tabaco y por sobreinfección microbiana. Siguiente imagen, por favor. Ahora, en cuanto a la morfología propia de la bronquitis crónica, evidentemente tiene que haber una hipersecreción de mucho moco, o sea, como un mecanismo defensivo ante la irritación constante, una hipertrofia de músculos de glándulas mucosas de tráquea, o sea, en ese momento, como un mecanismo adaptativo, como ya hemos hablado, va a haber un mecanismo reflejo, lo que va a condicionar, debido a la demanda de este proceso, aumento de las glándulas mucosas que van a secretar moco en excesivo. Va a acceder a los bronquios y lo que vamos a ver es un gran edema, un gran hinchazón y encharcamiento. Encharcamiento se refiere al exceso de líquido que habitualmente no camina. Es un líquido que constantemente obstruye. Hay un encharcamiento. Siguiente imagen, por favor. En cuanto a la morfología, pues vamos a seguir viendo glándulas secretorias de mucho moco. Vamos a ver en cuanto a para poder diagnosticar esta enfermedad tenemos que conocer que hay un espesor de capa glandular y grosor bronquial que tiene que ver con esto para saber la cronicidad que tanto de tiempo ha padecido el paciente y también la totalidad de la pared bronquial. Al final,
Si tenemos acá de intermediario el uso del tabaco, probablemente la irritación constante podemos tener una metaplasia o displasia que pueda conllevar a un proceso irritante precursor neoplásico. Siguiente imagen. Ahí vemos la diferencia a la derecha, que sería un bronquio normal, en donde vemos que pues hay una ventilación, una relación alvéolo correcta, y a la derecha vemos un alvéolo que está afecto, en donde vemos ruptura, aumento del moco, no solamente el moco central, sino que también periférico. Vamos a tener también fibrosis, que son alteraciones cuando ya en sí la bronquitis crónica. Y acuérdense, esto se llama EPOC. Aquí es cuando ya las alteraciones coinciden con el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente imagen. Vemos ahí bronquitis, la imagen. A la derecha vemos glándulas, vemos el epitelio bronquial en gran cantidad, hiperplásico, y a la izquierda vemos muchos hematíes, vemos hematíes, vemos linfocitos, plasmáticas. Es un componente inflamatorio que, como su nombre lo dice, bronquitis crónica, o sea, es un proceso que ya tiene de tiempo. Siguiente imagen. Allí lo que ustedes están viendo, la flecha, lo que les menciono, les indica que hay una proliferación de glándulas mucosecretoras. O sea que aquí hay un mecanismo ya crónico, y si vemos en superficie a nivel del epitelio bronquial, vemos que hay una metaplasia escamosa. O sea que son ya procesos que se están llevando a cabo. Siguiente. Vamos a ver también que las glándulas aumentan, no solamente en tamaño, sino también en número. Ahí ustedes ven que hay una hiperplasia glandular, que es la que contribuye en estos casos cuando estos pacientes secretan mucho moco. Es por eso la razón de que estos señores necesitan broncodilatadores para tratar de expulsar la cantidad de moco que se produce por lo que ustedes están viendo. Siguiente imagen. Ahora, aquí la bronquitis crónica tiene mucho que ver con el enfisema. ¿Por qué? Porque normalmente quien tiene que ver y quien produce estas entidades más habitualmente es el tabaco. Ahora, aquí tenemos tanto a la derecha como a la izquierda dos entidades. A la derecha tenemos destrucción de las paredes alveolares, y a la izquierda lesión bronquial y bronquiolar. Al final, lo que va a suceder que, por ejemplo, la destrucción de las paredes alveolares, en muchos de los casos hay contribuyentes de infecciones respiratorias, lo cual va a condicionar más ampliamente el enfisema. Y en el caso de la lesión bronquial, vamos a tener el aparecimiento de procesos infecciosos, broncoespasmo y secreción de moco, y que va a haber un mecanismo obstructivo reversible en los bronquios y bronquios pequeños de menor cantidad. Al final, lo que va a suceder acá es que los mecanismos que van a contribuir, por ejemplo, de mantener una infección perenne o una lesión que se mantenga a través del uso continuo de consumo de tabaco, al final lo que vamos a tener es la conjunción o la unión de lo que es la bronquitis crónica con enfisema. O sea que si tenemos a un paciente que, aparte de que ya consume tabaco de largo tiempo, y si este cumple los criterios de bronquitis, pues al final vamos a tener juntos estos dos procesos. Siguiente imagen. Otra alteración que es bien frecuente, que es la bronquiectasia. La bronquiectasia es un mecanismo adaptativo que sucede en los bronquios. Lo que sucede en los bronquios acá es que hay un mecanismo adaptativo de hiperplasia del tejido fibroconectivo, o sea, la circunferencia del bronquio
hace de que se vea endurecido y tenga dificultades en el paso del moco. Entonces, las manifestaciones cuando ya se ha desarrollado una bronquiectasia es, tos y fiebre cuando hay sobreinfección. Hay una expectoración de gran cantidad y de esputo purulento con fetidez. Ahora, la bronquiectasia también se ha asociado a un síndrome que se llama síndrome de Cartagener, que tiene que ver con bronquiectasia, sinusitis y situs inversus. Situs inversus significa que la posición anatómica del corazón, que habitualmente lo tenemos a la izquierda, en ese caso aparece a la derecha. Entonces, este tipo de alteraciones de bronquiectasia tiene esa similitud en este tipo de alteraciones. Ahora, siguiente imagen. La bronquiectasia pues va a tener una evolución que, aparte de, va a tener una tos intensa y persistente, va a haber una expectoración de esputo maloliente, a veces sanguinolento, va a haber disnea, ortopnea en grandes casos. Ortopnea se refiere que son pacientes que aunque estén en reposo, van a estar con disnea. O sea, son pacientes que pueden estar sentados, pueden estar acostados sin ninguna actividad, y en esa situación tienen disnea. También pueden tener esputo frecuentemente al levantarse, o sea, que son pacientes que cuando se levantan por la mañana han producido cantidad de secreción que es un hervor de pecho que es bien llamativo. Ahora, que también al cambiar de postura durante el momento que se está desarrollando, en el caso de la noche, pueda que eso disminuya. También podemos tener insuficiencia ventilatoria obstructiva, disnea y cianosis intensa. O sea, que son aquellos pacientes que la disnea les provoca una mala saturación de oxígeno, lo cual conlleva al aparecimiento de una cianosis intensa. Y por última instancia, el cor pulmonar, los accesos cerebrales metastásicos y la amiloidosis, que son alteraciones que tienen que ver con este tipo de la bronquiectasia. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo, este es un pulmón, y curiosamente ahí vemos unos como agujeros. Esos son los bronquios. A simple vista no se tendrían que ver, pero por el mecanismo que ya les he explicado, los bronquios y bronquiolos se manifiestan, y al ser tan manifiestos, significa que han aumentado su circunferencia, hay una hiperplasia. Entonces eso evita de que la fluidez de moco no sea adecuada y se produzcan estas manifestaciones. Este es un pulmón con una neumonía, una sobreinfección que se ha dado acá, con una hipersecreción de moco. Siguiente imagen. Aquí se ve mucho mejor, o sea, ahí ustedes ven al lado, este es un pulmón evidentemente con infección, pero que si ustedes ven lo que está justo a la derecha, así de manera tortuosa, son bronquios que están con bronquiectasias. O sea, el pulmón está totalmente lleno de bronquiectasias, que evidentemente la alteración que llamamos en este día. Siguiente imagen. Ahí lo que estamos viendo pues es cuando ya una bronquiectasia se ha complicado y hay sobreinfección, hay una inflamación, una bronquitis, una neumonía también. Siguiente imagen. Tenemos también algo que es importante mencionar, la tuberculosis. La tuberculosis pues es habitualmente conocida en estos tiempos como el cáncer o las neoplasias de los pobres. Lo que ustedes están viendo aquí es una tuberculosis miliar. Sabemos muy bien que los estadios de la tuberculosis, primero el complejo de Gón, después el segundo la tuberculosis respiratoria, y en el caso ya último la tuberculosis miliar. La imagen que estamos viendo acá es la típica de la tuberculosis miliar, cuando ya hay una metástasis o diseminación de todo el componente tuberculoide. Siguiente imagen. Ahí lo que ustedes están viendo
son los granulomas epitelioides, y lo que ven ahí justo, esas células grandes que se ven ahí son células multinucleadas gigantes, que son típicas cuando hay procesos crónicos granulomatosos, que corresponden aquí, en este caso, al ver esta imagen sospecharíamos que tiene que ver con la tuberculosis. Siguiente imagen. Y se le manda el Sil-Nielsen. Aquí es una tinción, esto es una tinción de metacromática, en donde ustedes van a tener la evidencia de los bacilos de color, se ven ahí un color rosado o marrón, así, bacilos que corresponderían a la tinción positiva para confirmar la existencia de tuberculosis. O sea, es importante tenerlo en mente. Siguiente imagen. También otras alteraciones propias del pulmón, la neumonía intersticial, todas las neumonías virales que se complican, que se sobreinfectan, tienen la peculiaridad que presentan destrucción de los tabiques alveolares y la presencia de células multinucleadas gigantes. En la parte superior derecha ustedes ven una célula multinucleada gigante que tiene que ver cuando son procesos virales. Por ejemplo, procesos virales así como la varicela, virus en general, pueden tener la presencia de células multinucleadas gigantes. Siguiente imagen. Aquí lo que vemos es siempre una neumonía intersticial. Lo curioso es que el foco de inflamación está a nivel de los tabiques. Los tabiques, ustedes ven el delineamiento, no se ven rotos los alvéolos, sino que lo que se ve son el delineamiento por células plasmáticas, linfocitos. Esto es típico de un proceso viral. Siguiente imagen. Cuando se les pregunte en el examen, también recordar que cuáles son los tumores malignos más frecuentes en el pulmón. Aquí les pongo, el carcinoma de pulmón en general se suele subdividir en estos tumores en orden de frecuencia. En orden de frecuencia me refiero a, primero, epidermoide, adenocarcinoma, células pequeñas y células grandes. O sea, que cuando hablemos de los tumores malignos de pulmón, el tumor maligno más frecuente en el pulmón es el carcinoma epidermoide, que también se llama carcinoma de células escamosas. Siguiente imagen. Disculpe, ¿podría volver a la imagen anterior? Bueno, eso que ustedes están viendo en la imagen de la derecha, primero lo que estamos viendo es la tráquea. Vemos que la tráquea en su división, en la porción de para mí, de la izquierda, vemos un nódulo blanquecino mal delimitado que está ocurriendo la división de la tráquea. Eso es una neoplasia maligna, y eso correspondería con un antecedente de una irritación de larga evolución, que tenga el paciente el antecedente de ser tabaquista. Probablemente eso tiene que ser un precursor. O sea, aquí lo que tenemos es un carcinoma de pulmón que probablemente tiene que haber sido o ser un carcinoma epidermoide, que es lo que estamos viendo. O sea, eso que ustedes están viendo en esta imagen es una neoplasia maligna, un carcinoma típico de pulmón. Siguiente imagen. Aquí vemos el mismo cáncer anterior, solo que en la histología. Vemos, si ustedes ven esas figuras como en globo, esos son células escamosas. Eso es un carcinoma epidermoide o células escamosas, en donde típicamente cuando son células escamosas hay un componente que se llama perlas córneas. Eso que ustedes están viendo más rosado, eso se llama perlas córneas, y se configura cuando conocemos y entendemos que es un carcinoma epidermoide. Siguiente imagen.
ese sigue siendo un carcinoma epidermoide, de células escamosas. Siguiente imagen. Ese que tenemos ahí es un adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma porque está formando glándulas. Ustedes están viendo ahí que forma como saculaciones, una disposición glandular. Ese sería el tumor maligno secundario de orden de frecuencia, el adenocarcinoma. Siguiente imagen. También podemos tener otro que se llama anaplásico, cuando no tiene, o sea, totalmente con dificultad para expresar su morfología, y se le llama anaplásico, pero si ustedes notan, se ven células pequeñas y células grandes, que sería la manera como se presenta. Siguiente imagen. Fumar causa impotencia sexual. Fumar causa impotencia sexual. Esto tiene que ver mucho con la tríada de Virchow. Hemos estado hablando en trastornos hemodinámicos, importantemente con el tema de la tríada de Virchow. La tríada de Virchow, unido a la irritación constante del tabaco, conlleva, acuérdense que en los cuerpos cavernosos en la región pélvica del órgano genital masculino hay problemas en esa índole. Entonces el tabaco se comporta como un mecanismo que el que ha consumido mucho tabaco en la juventud pues puede llegar a tener problemas en su vejez en relación a la impotencia. Esta es la última imagen. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, solo me podría repetir por favor cuál es el carcinoma que tiene más presencia, por favor. Mire, el carcinoma más frecuente, si quiere volvamos a la imagen donde estaba el tumor ese. Dígale al compañero, o sea, ahí. Carcinoma de pulmón. Por orden de frecuencia, el primero, epidermoide. O sea, el tumor más frecuente por orden de frecuencia es el carcinoma epidermoide. El segundo, el adenocarcinoma. El tercero, célula pequeña. El cuarto, célula grande. Nada más. O sea, que si yo le pregunto en el examen, ¿me podría usted decir cuál es el carcinoma más frecuente en orden de frecuencia? Es el carcinoma epidermoide. Esa es la respuesta. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí, doctor. Tengo una pregunta. Dígame. Se ha hablado bastante de que hay bastante que ver con los fumadores de tabaco, pero en caso de que no, el paciente diga que no fuma tabaco, ¿cuál fuera una causa de todos esos trastornos? Alguien el que no consuma tabaco, pero que pueda estar la otra condición es alguien que no fuma, pero está a la par de la persona que fuma. Esa inhalación pasiva puede contribuir para que pueda aparecer alguna alteración pulmonar. Ahora, esa es una. Otra, en relación cuando hablamos de la patología ambiental, el que usted esté ubicado en un ambiente en donde, por ejemplo, en una fábrica puede haber tantos componentes que al final le terminen fastidiando su pulmón y producir una serie de alteraciones. Por ejemplo, la neumoconiosis. La neumoconiosis son enfermedades producidas de tipo ambientales, por ejemplo, la asbestosis, que se ven en los mineros. Estas personas lo que pueden llegar a provocar es un tumor de la pleura, o también de pulmón. O sea, son alteraciones también del ambiente en donde se desarrolla. O el tema de que usted adolezca y que no tenga el precursor de esta alfa antitrixina,
La alfa-antitripsina es una proteína importante que se produce en el hígado. Si esta no se produce de manera perfecta, de nada va a servir que llegue al pulmón, porque el pulmón no se va a proteger. Y al haber escasez de alfa-antitripsina, ahí comienza su peregrinaje de cualquiera de estas alteraciones del tipo EPOC. O también la inhalación de humo de los buses y todo eso, ¿verdad? Eso, o sea, indiscutiblemente, porque en el tema de la combustión del humo de los buses, usted puede desarrollar un enfisema, que usted esté constantemente inhalando humo. Es como que si usted iba inhalando humo de tabaco. Al final, usted lo que puede llegar a tener en sí es un problema de EPOC por el constante inhalación de humo. El día de mañana nos oiríamos a las 2 de la tarde. Brian.